Fenomenal. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. A mí me gusta siempre felicitar a todas las personas que eligen priorizar el recibir información sobre salud natural. Hoy lo hacemos con un enfoque muy concreto. Vamos a hablar de salud natural, de glutatión y de autismo, aunque el compromiso que tenemos con seguir expandiendo conciencia y luz a lo largo y ancho del mundo es inmenso y realizamos muchas formaciones online, muchas charlas, muchos encuentros hablando de muchos temas. Hoy nos ocupamos de este tema en concreto por varios motivos, aunque principalmente porque es, por desgracia, un desequilibrio o enfermedad, no es realmente una enfermedad, ahora lo veremos, pero sí es un diagnóstico, vamos a decir, que cada vez está más presente, más prevalente en nuestra sociedad a lo largo y ancho del mundo, repito, y es muy importante arrojar información de valor, arrojar luz y poder aportar conocimientos para que las familias tengan la posibilidad de tomar las riendas en lo que a impulsar la salud natural de sus hijos se refiere. Voy a empezar presentándome, me llamo Ainhoa Corrales, soy médico desde hace casi 19 años ya, soy especialista en atención primaria, médico de familia y también soy experta en reeducación alimentaria y en estilo de vida saludable. Llevo casi 9 años enfocada y formándome en salud natural. Y esto lo recalco porque habitualmente solemos etiquetar a los médicos junto con otros compañeros profesionales como profesionales de la salud y a mí me gusta siempre explicar que los médicos somos profesionales de la enfermedad. Normalmente la población acude al médico cuando está enferma porque la idea de que si estamos sanos o creemos estarlo no necesitamos nada, hacer nada, es la que nos lleva directos a la enfermedad. Entonces, cuando ya estamos en ese desequilibrio, la prevención brilla por su ausencia, pues ahí es cuando recurrimos a los médicos. Los médicos somos expertos en identificar síntomas, signos, establecer diagnósticos, pronósticos, tratamientos y aplicar protocolos por, para y desde la enfermedad. Y carecemos en la formación oficial reglada de información, formación y conocimiento sobre salud natural. Por eso es muy importante abrir la mente, estar dispuestos a aprender siempre, a entender que además el aprendizaje puede venir de cualquier ser humano y desde esa humildad y esas ganas de apertura mental y de tener un enfoque holístico integrativo sobre la salud es desde donde más podemos ponernos al servicio de los otros, ¿no? De la población, con ese interés genuino en ayudar. Creo que esto es lo que más honra esta profesión y lo que permite que nos podamos ir identificando realmente como profesionales de la salud. Y en esta andadura, en este objetivo o este camino de aprender más sobre salud natural, pues he ido enfocándome también mucho en la salud de los más pequeños, porque al final, aunque la salud sea algo que nosotros elegimos, y esto es importante entenderlo porque hay muchos factores que yo puedo poner a trabajar o no cada día para impulsar o no mi salud, los niños pues al final están expuestos en ese sentido son más vulnerables y no tienen esa capacidad de poder elegir por sí mismos en según qué edades. Entonces hoy vamos a hablar de salud natural, glutatión y autismo en concreto, porque además hay muchas confusiones a veces, mucha mezcla de información. Quizás hay pues muchas opciones terapéuticas a las que podemos recurrir y eso siempre es una buena noticia, porque cuantos más factores de salud pongamos a trabajar para nuestro bienestar, mucho mejor, aunque muchas veces quizás llegamos a conocer estas opciones ya con un desgaste. Yo es algo que he ido viendo mucho en las familias en las que existe este diagnóstico, trastorno espectro autista, que ahora explicaremos un poquito esta parte, y es que llegan muy desgastadas porque van constantemente buscando algo que desde el exterior pueda generar un cambio en el interior, en el desequilibrio que están experimentando los niños. Y es muy importante saber que cuando ponemos el foco en el interior y empezamos a reparar y a reequilibrar y reestructurar de dentro a fuera, todo lo complementario que además hagamos externamente, pues va a tener un resultado mucho más potente. Sí que voy a querer compartiros pantalla para que sea mucho más fácil el que podamos continuar y compartir y comprender y conectar sobre todo con el contenido que hoy quiero compartiros a todos, ¿vale? Esta parte para mí importante también porque aunque es más importante entender la información, estamos muy acostumbrados a ver, a querer ver antes que nada. Entonces, bueno, os traigo muchos datos
que son muy interesantes porque al final con esos datos es con los que vamos a poder ir construyendo el enfoque desde la salud natural que hoy quiero compartiros. Yo siempre digo que la salud es el estado natural del cuerpo, es lo que todos deberíamos de estar experimentando sin esfuerzo y sin embargo, a pesar de los supuestos avances en medicina, ciencia e investigación, la realidad es que cada vez somos una población más crónicamente enferma, cada vez de patologías más graves y cada vez a edades más tempranas, con lo cual hay algo que no cuadra. Y evidentemente estar sano no puede depender de desayunarnos 7 8 pastillas todos los días. Con lo cual esto aplica en general a cualquier desequilibrio o enfermedad y al concepto que tengamos sobre la salud o el bienestar, pero sobre todo, en este caso, el trastorno de espectro autista nos va a dar una visión muy interesante de cómo podemos entender el desequilibrio desde dentro y ya voy adelantando que cada ser humano es único, con lo cual, para mí, los protocolos que ponen el foco en los síntomas, signos y diagnósticos y no en los seres humanos son un error. No hay dos seres humanos iguales, por tanto no hay dos desequilibrios o diagnósticos iguales, así le hayas colocado la misma etiqueta. Y es imprescindible humanizar la atención sanitaria y meter el factor humano en la ecuación cuando tratamos con seres humanos. Este punto no se nos puede olvidar. Aquí vamos a hablar de algo interesante y aunque luego lo vamos a explicar, quiero que ya os vayáis familiarizando con una palabra imprescindible para la vida, que es glutatión. El glutatión, ahora lo veremos, es una proteína que es además la segunda molécula más abundante al nacimiento después del agua, que está presente en todas las células de nuestro cuerpo y de la que depende la viabilidad de la célula, es decir, el que la célula esté viva o no, sana o no, funcionando bien o no, depende directamente de que tenga altos niveles de glutatión o no. Pero lo que queremos ver sobre todo hoy y entender, ahora profundizaremos más, es si hay una relación entre el glutatión y los trastornos, el trastorno de espectro autista. Y si es así, ¿dónde podemos encontrarla? ¿Cuál es la evidencia científica? ¿Vale? Vamos con este punto. Primero, que quede claro que el diagnóstico de trastorno de espectro autista no es una enfermedad como tal, es una alteración que se relaciona con el desarrollo del cerebro, una alteración que sucede ahí y que afecta la manera en la que la persona percibe el mundo, socializa con otras personas, genera problemas de interacción social, de desarrollo, de comunicación. Puede haber patrones de conducta alterados, de agresividad, de motricidad, repetitivos, y por eso se define como un trastorno de espectro, porque al final cada vez son más los síntomas, no hay una lista por la cual yo pueda ir siguiendo ese checklist para establecer el diagnóstico y cada vez es más amplio el abanico de síntomas y también los grados y la gravedad con la que pueden experimentarse. Entonces no hay un marcador específico que yo haga una analítica y si sale alterada digo, este niño tiene autismo o esta niña, ¿no? Y se considera ese trastorno o síndrome, esa alteración general. Lo más importante es la última frase y es que el autismo tiene distintas causas y presentaciones. Y es muy importante entender que cuando empieza a haber una alteración de comportamiento y los padres o los cuidadores principales de los niños, que para eso conviven con ellos y ven que algo no va bien, hay que darle mucho más valor a eso que a cualquier resultado de cualquier prueba. Y como decimos, es humanizar la atención sanitaria. Voy a daros datos. La prevalencia, es decir, el número de casos en la población mundial es alrededor del 1%. Fijaos que los datos a los que podemos acceder están bastante desactualizados, muy convenientemente para el sistema, según la Organización Mundial de la Salud, que es una empresa privada, en los datos publicados en 2023 que se basan en los registros de 2020, como digo, está muy desactualizado, esa prevalencia es del 1% de la población. En Estados Unidos, aproximadamente uno de cada 36 niños de 8 años, según el CDC 2023, con los registros basados en 2020, tiene este diagnóstico de trastorno espectro autista. En España, entre 3 a 5 de cada 1000, se ha cuadruplicado en una década. Algo está pasando. Es muy importante conectar con esto. Aquí os comparto brevemente, que no me voy a detallar, a detener a detallarlo, los signos y síntomas, algunos de los más frecuentemente descritos, registrados o incluidos en este espectro autista.
Pero sí que es importante de nuevo la última frase, y es que existen niños con diagnóstico de trastorno de espectro autista que puede que no tengan ninguna de estas alteraciones y aún así se consideraría trastorno de espectro autista, ¿vale? Entonces aquí vienen los más frecuentemente registrados, pero no por no estar presentes ya no se puede establecer ese diagnóstico, ¿vale? No son ni incluyentes ni excluyentes. ¿Qué es importante? La bibliografía, la evidencia científica, los estudios. PubMed es el recurso al que yo os recomiendo que recurráis si queréis investigar sobre salud natural con cierta evidencia científica y veracidad. Cualquiera que utilice cualquier otro buscador privado lleno de censura y manipulación de la información, pues va a encontrar un sesgo. Si yo quiero ver qué hay publicado con evidencia científica, pues este buscador que es gratuito y está abierto para cualquiera, las tres primeras letras de la palabra publicaciones, las tres primeras letras de la palabra médicas, yo pongo estos pues en Google o en cualquier otro buscador que utilicéis y se me abre un buscador oficial de estudios científicos. Y si ahí pongo glutatión y autismo, que además si lo pongo en inglés todavía voy a ver muchos más resultados, pues voy a ver que a priori no había prácticamente ningún estudio, porque no era prevalente, porque no había diagnósticos prácticamente de trastorno de espectro autista y sin embargo, a partir de 2004 la cosa cambia. Es como si se despertase el interés y empezase a estudiarse e investigarse, ahí veis las barritas cada vez más y más y más sobre trastorno de espectro autista. ¿Por qué? Porque se publica un estudio pionero, que procede de un equipo dirigido por la doctora Jill James, que trabaja en Arkansas, que analiza los biomarcadores metabólicos de mayor estrés oxidativo y la capacidad de metilación alterada en los niños con autismo. Fijaos que aunque haya terminología, vamos a entenderlo todo súper bien. Estrés oxidativo es daño en la célula. Acordaos, cortamos una manzana por la mitad, la dejamos expuesta al oxígeno y empieza a oxidarse. Eso es lo que sucede en nuestras células, el daño original que luego de no ser reparado nos va a llevar a cualquier trastorno o desequilibrio. La patología que sea, originalmente en la célula inicia con un estrés oxidativo celular que además puede estar causado por multitud de factores y con un altísimo componente tóxico, toxinas, metales pesados y muchísimos disruptores endocrinometabólicos y muchísimos factores epigenéticos de estilo de vida, que siempre tienen un impacto sobre la salud muy superior a la predisposición genética que nos puedan contar que tenemos, ¿vale? Entonces, aquí lo que se quiere medir o lo que se mide, lo que se estudia es cuánta relación hay entre la presencia de un estrés oxidativo celular aumentado a nivel metabólico, cuáles son los biomarcadores que es alteración, y también una alteración en la capacidad de metilación, que ahora veremos la importancia que tiene esto justo en los niños con trastorno de espectro autista. Y lo que se observa es que en más del 80% de los niños que participan en el estudio presentaban anomalías en sus niveles de glutatión. Es decir, tenían niveles de glutatión muy por debajo de lo que es lo ideal y por tanto presentaban estos trastornos y había estas alteraciones en esos biomarcadores. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esta alteración y estos niveles bajos de glutatión, además, estaban relacionados con una disminución en la expresión cortical frontal, aquí delante, del gen NRF2, que es el gen de la supervivencia, y que está relacionado con la cobalamina, el estado tiol, ahora lo veremos, que directamente implican un mayor estrés oxidativo celular. Es decir, cuanto mayor era el estrés oxidativo celular, menos niveles de glutatión y más afectación tenían entonces estos niños. Si el glutatión es tan importante, ¿qué es entonces el glutatión? Os adelantaba antes que es una proteína, la segunda molécula más abundante al nacimiento después del agua, que está presente en absolutamente todas las células de nuestro cuerpo, independientemente de para lo que se hayan creado y de qué capa embrionaria deriven y cuál sea su función, todas tienen y necesitan glutatión para vivir. Se le define en medicina y ciencia como la molécula de la vida y está en distinta concentración dependiendo del órgano del que hablemos. Cuanto más importante sea un órgano en la salud y el mantenimiento de la vida, más cantidad de glutatión contiene de forma natural al nacimiento. Y esto no es casual. En la salud no hay azar, ni buena ni mala suerte, ni casualidades. Existen causalidades, es decir, causas, motivos con explicación biológica, lógica para la vida, por la cual las cosas son de una manera determinada.
Ya os adelanto que el hígado es el órgano con más cantidad de glutatión al nacimiento porque es el más importante, epicentro del sistema inmune, y aquí juega un papel fundamental junto con el resto de filtros naturales de nuestro cuerpo a la hora de detoxificar, desintoxicar y quelar los metales pesados que tienen un papel protagonista en el trastorno espectro autista. Importantísimo. Y a través de la alimentación, a través de los tóxicos que respiramos, cremas, champús, geles, detergentes, suavizantes, líneas de cuidado de la piel del bebé y por supuesto vacunas y fármacos, entran muchísimos metales pesados al cuerpo de niños con un sistema inmune absolutamente inmaduro y en el que nos estamos saltando la barrera hematoencefálica cuando les administramos, por ejemplo, la farmacología inyectada, ¿no? Si me voy a buscar de nuevo en PubMed, actualmente son casi 200.000 estudios y artículos científicos publicados sobre glutatión. No es nada nuevo, así sea la primera vez que lo escucháis. Es algo ampliamente estudiado, con un respaldo científico brutal y que evidentemente tiene una ciencia y una evidencia detrás. No me voy a detener, pero sí que quiero dejar claro que el glutatión como proteína, nuestras células tienen siempre la capacidad de fabricarlo cuando disponen de los 3 aminoácidos, los 3 trocitos chiquititos de proteína, gracias a los cuales pueden unir y fabricar esta proteína glutatión. Se dice por eso que es un tripéptido y son estos de aquí, la glicina, el ácido glutámico y la cisteína. Siempre que la célula los tenga disponibles en su interior, va a fabricar glutatión. Y aquí nos sirve que le demos el glutatión ya formado a la célula. Esto es imprescindible entenderlo. ¿Por qué? Porque el glutatión ya formado no entra en la célula. Da igual que sea glutatión oral, soluble, sublingual, liposomado, intranasal, intravenoso, en parches o en supositorios, es como de momento existe. Ninguna de estas formas consigue introducir ni ha demostrado jamás que introduzca ese glutatión en el interior de la célula en cantidad y calidad adecuadas para que la célula pueda utilizarlo. Y es que cuando ya tengo los 3 aminoácidos unidos, la molécula resultante es muy grande, no cabe a través de los poros de la membrana celular que tendría que atravesar para meterse en la célula. La única manera de que podamos beneficiarnos de las ya más de 1.500 funciones relacionadas con la salud y el mantenimiento de la vida que regula y realiza esta proteína es que esté dentro de la célula. Y después de todos los años de investigación que llevamos, lo que se ha descubierto es que la única manera de que esté dentro es que mi propia célula lo fabrique. Con lo cual el objetivo no es que yo haga el trabajo de la célula, porque nunca voy a ser capaz de hacerlo igual de bien que mis células de forma natural, sino que yo contribuya y facilite a la célula su trabajo para que lo pueda hacer más y mejor y de ahí se derive una mayor salud y bienestar. Sobre todo porque de esas más de 1.500 funciones, muy brevemente, vemos estas 4 que nos dan una idea, si os fijáis en las iniciales, de la importancia vital que tiene elevar nuestros niveles de glutatión, evidentemente en todas las circunstancias, aunque hoy vamos a entender, relacionado con el trastorno espectro autista, la importancia que tiene. La función inmunomoduladora significa que va a impulsar la regulación natural del sistema inmune, como el sistema inmune necesite ser regulado. El sistema inmune no es un sistema de defensa, no vivimos en guerra, el sistema inmune es un sistema de equilibrio. Es como si fuese el supervisor que da las órdenes de que el cuerpo haga los cambios y ajustes que necesite en función de la situación en la que esté. Cuando este supervisor falla, nuestro cuerpo ya no tiene nada que haga esta función. Da igual que falle porque tenga el sistema inmune bajito, porque he tenido pues, una infección y me han dado un antibiótico, o me han puesto una vacuna que altera totalmente el sistema inmune, o estoy tomando un inmunodepresor o inmunosupresor, o que yo tenga el sistema inmune hiperactivado, pasado de revoluciones, que es lo que pasa en las que han etiquetado como enfermedades autoinmunes. En cualquiera de estos casos el sistema inmune no funciona bien, pero siempre hay causas. Entonces, lo importante es que si yo elevo la fabricación de glutatión, recupero el normal funcionamiento del sistema inmune de manera natural. Ya no necesito estar bloqueándolo artificialmente con químicos tóxicos que afectan a mi salud. Luego tiene esa función desintoxicante, detoxificante y quelante de los metales pesados, la más importante. La primera por la que va a empezar a trabajar nuestro glutatión cuando lo aumentamos en el interior de la célula y que cobra especial relevancia en el autismo, porque está más que demostradísima la relación que hay con la presencia de tóxicos, toxinas y metales en cualquier parte del cuerpo, pero ya os adelanto que la gran mayoría de tóxicos y metales pesados tienen mucha avidez por el tejido graso.
Son liposolubles y por tanto, aunque grasa tenemos en la membrana de todas las células del cuerpo, hay unas zonas diana, por así decir, en nuestro cuerpo: cerebro, sistema nervioso, corazón, sistema vascular y retina. Son las zonas donde más grasa tenemos, con lo cual no es casual, ni vuelve a ser azar, ni vuelve a ser mala suerte, sino que obedece a una explicación biológica el que cuando un tóxico metal entra en mi cuerpo se pegue de manera más intensa, generando muchas más alteraciones en aquellos tejidos donde hay más grasa de forma natural y donde necesitamos que haya grasa para que funcionen. Por eso es tan importante impulsar el proceso natural de limpieza, detoxificación y quelación de metales que lleva a cabo nuestro cuerpo a través del hígado, riñones, intestinos, pulmones y piel, drenando al sistema linfático y con el apoyo del sistema inmune. El hígado es el órgano predominante en esta función y por eso es el órgano con más cantidad de glutatión al nacer. Ya decíamos que no existen casualidades y de ahí la importancia de elevar nuestros niveles de glutatión en este proceso de limpieza. Y luego tiene también un papel a nivel de la energía celular, ayudando a las mitocondrias a producir energía y en el proceso de apoptosis, de muerte celular programada, cuando empezamos a tener alteraciones celulares, antesala de cánceres y tumores, y efecto antioxidante maestro, porque permite que la célula, además de limpiarse de tóxicos, se pueda reparar del daño que hayan ocasionado, de ahí las mejoras evidenciadas, y además permite que pueda utilizar y aprovechar más y mejor los antioxidantes. En concreto, entendiendo todo esto, ¿cuál es el beneficio directo en el trastorno de espectro autista? Pues aquí hay una serie de alteraciones, por eso el estudio que veíamos antes de biomarcadores metabólicos y de la captación de metilación, la capacidad de metilación, perdón, del organismo. Hay una serie de vías metabólicas que están directamente relacionadas con la fabricación de glutatión en el interior de la célula. No me pongo técnica, pero sí que vamos a entender que aquí hay un ciclo del folato que está relacionado con la vitamina B12 y que cuando esta vía tiene alguna anomalía, alguna alteración, esto se altera o se relaciona con el gen MTHFR. Los médicos y los científicos no buscan que haya una capacidad de comprensión de las cosas, por eso se suelen utilizar muchas siglas, muchos tecnicismos, eso genera una distancia para que haya un entendimiento muy grande. Entonces aquí la idea no es que os quedéis con los nombres, sino que entendáis que cuando esta vía del folato se altera, hay trastornos neurológicos que se han demostrado presentes en el trastorno de espectro autista, es decir, las alteraciones neurológicas obedecen a alteraciones en el ciclo del folato y de la B12. Y existe también esta otra vía, que es la de la transmetilación, que mencionábamos antes, y en esta vía, estas dos vías confluyen en una que es clave, porque si funcionan las dos vías anteriores, mi cuerpo va a ser capaz de fabricar glutatión gracias a este proceso de transulfuración. Si alguna de las otras vías falla, esta última no se va a poder llevar a cabo y por tanto mi célula no va a poder fabricar más glutatión. Y si yo he entendido que cuanto más glutatión tiene mi célula, más capacidad de limpieza, de reparación y de equilibrio en su funcionamiento, pues aquí nos encontramos con un problema. Porque en el trastorno de espectro autista, una o las dos de estas vías previas están alteradas y por tanto aquí es cuando encontramos el bloqueo. Sin embargo, aquí está la buena noticia. ¿Por qué? Porque si yo le aporto a la célula un nutriente natural que le dé la cisteína, como veis aquí donde está un poquito más abajo de la flecha, la cisteína que necesita para fabricar glutatión, que es el aminoácido en déficit, resuelvo el problema de que las vías anteriores estén alteradas. Yo intervengo ahí y lo que no puede producir mi cuerpo por las alteraciones de esas vías, se lo doy a la célula para que la célula lo pueda utilizar de todas maneras para fabricar glutatión. Y aquí es donde podemos utilizar el único precursor 100% natural que existe en el mundo que hace eso, aporta a la célula las herramientas, los precursores necesarios para permitirle fabricar su propio glutatión en el interior. A día de hoy hay solamente registrados, estudiados, documentados y demostradas dos maneras de impulsar la fabricación de glutatión mediante el aporte de esta cisteína a nuestro cuerpo
De forma natural, una y la otra es química. La N-acetilcisteína, el NAC, es un fármaco químico con toxicidad de efectos secundarios que no pueden tomar embarazadas, ni niños recién nacidos, ni bebés, ni prematuros, y que un adulto no puede consumir de por vida, tiene que hacer momentos de descanso, vamos a decir, de tomar el fármaco, porque si no genera toxicidad y muchísimos problemas de salud. Y luego existe Inmunocal, un aislado de proteína de suero lácteo rico en cisteína enlazada, protegida de forma natural, que va a aportar como alimento que es, y no fármaco, esos nutrientes que la célula no está pudiendo obtener por estas alteraciones en estas vías en trastorno de espectro autista, para que no impida a las células fabricar glutatión. Por tanto, Inmunocal es un precursor 100% natural de glutatión que viene a resolver este problema. Y es el resultado de más de 20 años de investigación científica. Y esto a mí me gusta mucho recalcarlo porque vivimos en la cultura de la impaciencia. Lo queremos todo para ayer, a ser posible que yo no tenga que hacer nada para conseguirlo. Y estos dos doctores que vemos en pantalla, el doctor Gustavo Bounus, que era cirujano general, experto en nutrición, y la doctora Patricia Consaven, que aún vive, tiene casi 100 años y es una de las primeras mujeres inmunólogas de la historia, se pusieron a trabajar durante más de 20 años porque buscaban que tu medicina sea tu alimento y tu alimento tu medicina. Hipócrates, ¿os suena esto? Querían contribuir e impulsar la salud natural a través de la nutrición. Y eso es Inmunocal. Es un alimento 100% natural que provee a la célula de los nutrientes esenciales que necesita para fabricar su propio glutatión natural en el interior. Y como os decía, la evidencia científica es aplastante. Vamos camino de los 50 años. Y esto es muy importante saberlo, porque aquí tengo una opción terapéutica real que impulsa la salud y que no genera daño, toxicidad, efectos secundarios, que no afecta, altera, bloquea ni limita ningún otro tratamiento, terapia, porque esto es comida, esto es un alimento natural. Y para mí esta es la grandeza que tiene Inmunocal en autismo. Y sobre todo, ahora lo vamos a ver, el resto de estudios que se han llevado a cabo una vez que se tuvo el nutriente. ¿Por qué? Porque algo a tener muy en cuenta cuando yo tengo una opción terapéutica en niños con trastorno de espectro autista es si van a tolerar lo que yo le voy a dar. Ya no solo es si les va a sentar bien, que como esto es un alimento natural libre de daño, que les va a sentar bien lo sabemos, que no les va a hacer daño lo sabemos, sino si se lo van a tomar. Porque si yo tengo algo que funciona, pero luego no lo toleran, porque generalmente son más especiales con los sabores, con las texturas, con los olores, no me sirve de nada. Por eso es tan importante el siguiente estudio que os comparto. Es un estudio que justo lo que analizó y llevó a cabo el seguimiento fue la tolerabilidad oral, el si los niños se tomaban o no este aislado de proteína de suero lácteo rico en cisteína, que es Inmunocal, y se publicó, aquí tenéis la información por si queréis ir a ver el estudio, justo lo que quería establecer el estudio es la importancia de que los niños lo tolerasen y la importancia de demostrar la prueba de concepto, es decir, que había una mejoría en la sintomatología, en al menos uno o varios síntomas relacionados con el trastorno de espectro autista. Al final, la investigación evidentemente continúa porque algo que sí que quiero destacar, y ahora ya estoy prácticamente acabando, ahora lo veremos en la siguiente lámina, quiero destacar que no es habitual que haya estudios científicos con niños respecto de los fármacos, quiero decir, porque se entra en un conflicto moral. Como entre los principales efectos secundarios de los fármacos, más allá del daño y la toxicidad que generan, está la muerte, pues genera un conflicto moral hacer experimentos, que se pueden llamar ensayos, pero son experimentos con niños con fármacos químicos, porque claro, podemos provocar ese efecto secundario. Sin embargo, con Inmunocal no tenemos este problema porque es un alimento libre de daño, ya no hay problemas de conflicto moral. Entonces, ni de ninguna clase, claro. Entonces, este punto es muy, muy importante. Y también el punto este de importancia de prueba de concepto, lo que se quiere demostrar no solo es que se tolere, sino que además no genera daño a pesar de que sea un aislado de proteína de suero lácteo, porque hay que prestar especial atención a la alimentación de los niños. Y aquí es un punto importante ir
retirando lo antes posible procesados, refinados, todo lo que son productos industriales y que no son alimentos naturales, y luego, evidentemente, prestar atención a los alimentos naturales, donde los compramos, si han sido rociados o no con pesticidas, herbicidas, conservantes, colorantes, etcétera. Pero en cuanto a alimentación, es muy importante eliminar todo aquello que genere inflamación, problemas digestivos, problemas de microbiota, que hay una relación directa entre el estado de la microbiota y la alteración neurológica y comportamental del comportamiento en los niños con trastorno de espectro autista. Y normalmente con los lácteos, el tema de la lactosa y la caseína, que es una subproteína de la leche con muy bajo valor biológico y que genera muchísimos problemas porque es muy indigerible por el ser humano, hay controversia. Con Inmunocal no hay este problema, ¿por qué? Porque no contiene ni lactosa, ni caseína, ni gluten, ni producto orgánico genéticamente modificado, es decir, es la concentración pura de la parte rica del suero de la proteína que contiene mayor cantidad de cisteína de forma natural, y esa cisteína se ha protegido, esta es la clave principal, para que no se degrade, que no se destruya, y de esa manera consigamos que llegue lo más intacta posible de la boca a la célula. Entonces, de esta manera se demostró con este estudio, que fue un éxito, que los niños tenían una tendencia positiva en cuanto a mejoría de síntomas, a tolerancia y tolerabilidad, y que además se lo tomaban sin tener que pelearte con ellos para que pudieran incluirlo en su día a día. Después se llevó a cabo este otro estudio en la Universidad Nova Southwestern de Florida, en el que aquí se quiso remarcar esto que os adelantaba yo, de que no solo se pueden hacer estudios con los niños, que por supuesto que sí, sino que además realizar estudios con niños es especialmente complejo, porque muchos estudios implican hacer un seguimiento y es muy difícil hacer un seguimiento en niños con trastorno de espectro autista, con sentimientos informados, el hecho de que hay múltiples causas del trastorno y por tanto no se puede establecer una causa-efecto así única y ya está. La genética y sobre todo la epigenética, el estilo de vida, es hiperdeterminante en los resultados cuando hacemos un estudio, el medio ambiente, el entorno, los criterios de inclusión, el tamaño de la muestra. Hay que tener muchísimos, muchísimos puntos a valorar y en cuenta a la hora de establecer y elaborar estudios con niños. Aún así, se siguen haciendo. Sin embargo, este estudio empezó hace 10 años, precisamente por estos problemas que os comento, y aún así se sigue investigando y avanzando y se sigue demostrando la mejoría a la hora de elevar los niveles de glutatión. Pero aquí la clave, y aquí llegamos al punto cumbre, fue un estudio que se publicó, un artículo de manera reciente en Frontiers in Psychiatry, un estudio que directamente se hizo, evidentemente con Inmunocal, para ver si mejoraba esta capacidad antioxidante, es decir, si mejoraba ese estrés oxidativo celular que, si recordáis, empezábamos hablando, y de ahí los marcadores metabólicos que podíamos identificar y la alteración en más del 80% de los niños que hicieron ese primer estudio, pues a ver si mejorar esta capacidad antioxidante en niños con trastorno de espectro autista generaba una mejora en la sintomatología, en la evolución y en los resultados, y también en el día a día. Entonces se realiza este estudio, un estudio controlado, doble ciego, aleatorizado, es decir, de una manera muy rigurosa, cumpliendo con los criterios más estrictos a la hora de elaborar un estudio. Se publica en 2021, tras 10 años, dirigido por la doctora Ana Castejón, y aquí es donde vemos cómo efectivamente aplicar Inmunocal a niños con trastorno de espectro autista mejoraba, ahora veremos el resultado, de manera muy significativa esta capacidad antioxidante y por tanto el daño, porque hablar de oxidación es hablar de daño, y mejorar la capacidad antioxidante es sanación o reparación del daño a nivel de la célula. Lo vais a poder encontrar también aquí en PubMed si lo buscáis, ¿vale? Con estos datos que os estoy compartiendo. Y el objetivo era aumentar los niveles de glutatión, y lo que se descubrió es que tenía un efecto positivo en la conducta de los niños con trastorno de espectro autista. Había un cambio muy significativo frente al grupo placebo, que no estaba recibiendo Inmunocal, y el grupo que sí, en los niveles de glutatión, antioxidante maestro de los seres vivos. ¿Y cuáles fueron las conductas y en qué áreas que se
tuvieron en cuenta para ver si mejoraban al estar elevando esos niveles de glutatión frente al grupo placebo. Querían ver si había una mejora en el comportamiento adaptativo, una mejora en la comunicación, tanto a nivel receptivo como expresivo, si había una mejora en su vida cotidiana, a nivel personal, en su capacidad de socialización, de juego, tiempo libre, habilidades de afrontamiento de situaciones sociales, en sus habilidades motrices y en los comportamientos inadaptados que estuviesen expresando. Querían ver si había mejora en todas estas áreas. Y no solo la hubo, sino que además un dato interesante que se descubrió es que de base aquellos niños que de forma aleatorizada cayeron en el grupo placebo, en el grupo que no iba a recibir inmunocal como tratamiento, tenían unos mayores niveles de glutatión que los que lo estaban recibiendo. Es decir, quienes tomaban inmunocal partían de un nivel de daño todavía peor. Y aún así la diferencia fue espectacular y el aumento en los niveles de glutatión fue espectacular. Esto es muy, muy importante. A raíz de todo esto, de todos los estudios científicos, todos los resultados y demás, pues ¿qué es lo que se hizo? Lo que se hizo fue solicitar una patente de uso. Para quienes no lo sepáis, una patente de uso no se paga, no la puedes comprar. Una patente de uso te la conceden cuando tú demuestras con estudios científicos que los resultados en salud, en este caso en niños con trastorno de espectro autista con inmunocal, son mayores que con el resto de opciones terapéuticas y tratamientos que existan. Se presenta esta patente, ya sabemos que a nivel de logística, ¿no? y de papeleo y a nivel administrativo las cosas de Palacio van despacio, se presenta el 31 de julio de 2018 por todos esos resultados evidenciados, que son aplastantes, y no es hasta el pasado 2 de abril de 2024 que se le concede esta patente por haber demostrado esa mejoría en al menos uno o varios síntomas de toda la lista que os he compartido y está en vigor, han sido 6 años de procedimiento administrativo y está en vigor hasta el 30 de octubre de 2039, que evidentemente si no sale nada que demuestre unos mejores resultados, pues la patente la va a seguir teniendo Inmunocal. Esto para que lo sepamos. ¿Qué es lo que nos dice la patente? Y con esto termino y abrimos turno de preguntas y miro a ver si hay algo en el chat. ¿Qué es lo que nos dice la patente? Está así redactado raro porque está como traducido muy literal del inglés, pero vamos, que lo vais a entender enseguida. La patente nos dice que Inmunocal es un método demostrado, probado, para tratar y poder medir y evidenciar la mejora en al menos uno o más de los rasgos del comportamiento de los niños con trastorno de espectro autista. Es decir, ha demostrado que hay una mejora en al menos uno o más rasgos. Luego, lo que os decía, cada ser humano es único. Entonces, hay niños que son responden más a estar o más rápidamente, de manera más intensa, a estar elevando sus niveles de glutatión de manera natural y estar reparando la célula, y hay niños que tardan más en hacerlo. Pero en cualquier caso, estar sacando tóxicos del cuerpo y estar reparando la célula y estar permitiendo que mis niveles de glutatión se aumenten, siempre va a generar un beneficio de salud. Esta patente también incluye o menciona que administrar inmunocal un sobre o menos, es decir, el estudio se hace con la mínima dosis durante al menos 90 días seguidos, 3 meses consecutivos, porque acordaos que esto es un alimento, no un fármaco, con lo cual tenemos que estar el tiempo necesario para que mi cuerpo vaya respondiendo a él. Es la dosis que se utiliza y ya solo con eso hay resultados. Evidentemente se han seguido haciendo estudios y se van a seguir publicando más y más. Yo directamente trabajo con muchas familias en las que toman mucha más cantidad de solo un sobre o menos y evidentemente los resultados son mucho mayores. Pero siempre se empieza con la dosis mínima efectiva para que veamos con qué poquito el cuerpo puede empezar a repararse. No solo abarca el autismo, está patente. Abarca el autismo, síndrome de Asperger, trastorno generalizado del desarrollo no especificado de otra manera, que son estas siglas PDD/NOS, trastorno desintegrativo infantil, autismo sindrómico, autismo de etiología conocida, síndrome del cromosoma X frágil, síndrome de macrocefalia, síndrome de Rett, complejo de esclerosis tuberosa, síndrome de Timothy o síndrome de Joubert, entre otros. ¿Vale? Y es un método, es una manera
en la que se demuestra que este tratamiento aumenta los niveles de glutatión total, de glutatión reducido, que es el que va a permitir el efecto antioxidativo, o de ambos. Con lo cual hay una evidencia científica demostrada de que consumir inmunocal aumenta nuestros niveles de glutatión. Y esto es beneficioso absolutamente para todo. Entonces, esta parte es muy, muy importante entenderla. Voy a dejar de compartir pantalla porque a la persona que os ha invitado le vais a poder pedir. Tenemos cada vez más y más y más testimonios. Y yo habitualmente acostumbro a traer a alguien que pueda estar con nosotros en directo para compartir testimonio de salud, sobre todo en este punto de trastorno de espectro autista, porque sé que las familias llegan ya muy desgastadas y muchas veces necesitan pues como tener mucha más firmeza en cuanto a toda la información que se comparte. Hoy no ha sido posible coordinarlo para que estén en directo, aunque sí que tenemos el permiso de las personas que nos han mandado sus testimonios grabados para poderlos compartir. Así que si queréis verlo, pedídselo a la persona que os ha invitado. Yo os comparto que, como os decía al empezar, hace pues casi 19 años ya que soy médico y los testimonios de autismo, entre otros, pero en concreto de niños con trastorno espectro autista, siempre me hacen llorar. Porque como médico, el relato que normalmente se comparte es el de pena, mala suerte, maldición y el de resignación, conformismo y aprender a vivir con ello. Y nada más lejos de la realidad. Entonces, este punto es importantísimo conectar con él. Para mí, como médico, como profesional de la salud y como ser humano que piensa y que investiga y que saca sus propias conclusiones, algo a lo que yo invito a todo el mundo, siempre que una célula esté viva, tiene la capacidad de poder mejorar hasta donde se pueda. Y muchas veces nos obsesionamos con buscar una cura, que casi siempre además la buscamos fuera, la cura no existe, ya os hago spoiler, para ahorraros mucho desgaste energético, una cura que resuelva por completo absolutamente todo. Y perdemos de vista un punto imprescindible que aplica a todas las patologías, y es el concepto de calidad de vida. Puede ser que mi hijo, en este caso, por lo que estamos hablando hoy, pero aplica a cualquier patología y en cualquier edad, tenga un trastorno que tenga un límite de capacidad de mejora y que no vaya a poder repararse o resolverse al 100%. Pero ¿qué tal si los síntomas que está manifestando se reducen tanto que prácticamente no interfieren en su vida? ¿Qué tal si el problema de socialización que tenía se minimiza o si mejora mi capacidad de comunicación? Eso es calidad de vida y a esas mejoras no podemos renunciar solo porque no haya una reparación del 100% del daño. Y este punto aplica a cualquier patología y no podemos perderlo de vista. Entonces, os invito a que reflexionéis y conectéis con este enfoque y sobre todo a que sigáis investigando porque nunca hay techo en la salud. Así tú sientas que te encuentras fenomenal, siempre vas a poder mejorar. Y siempre va a seguir habiendo más investigaciones, más información y más maneras de poder impulsar la salud. Y aquí tenemos una exenta de daño. Y para mí eso también tiene mucho valor. ¿Por qué? Porque no estoy arriesgándome a nada. Y esto hoy en día, que las certezas son escasas, es algo a valorar también, a tener en cuenta, ¿vale? Entonces, bueno, yo tengo familias de niños que no fijaban la mirada, que no respondían a la llamada, que tenían conductas rumiativas al jugar, evidentemente con mucho aislamiento, algunos con conductas agresivas, que a día de hoy fijan la mirada, responden a su nombre, interactúan, abrazan, han empezado a hablar, han ganado masa muscular, porque hay muchos casos de hipotonías y de alteraciones a este nivel y este punto hay que resolverles, importantísimo, y que están con una mejora a nivel social, a nivel emocional, a nivel de agresividad o a nivel de descanso y sueño, que es imprescindible para la vida, impresionante. Y no han resuelto todo su desequilibrio aún, pero hay una mejoría significativa en un muy corto periodo de tiempo. Muchos de ellos llevan 4 meses, otros 6, otros un año. Cada niño es diferente, pero todavía no he trabajado con ninguna familia que haciendo
lo que está estipulado en base a los resultados de los estudios científicos para impulsar la salud de su hijo a través de Inmunocal no estén teniendo resultados favorables. Y esto es muy importante, ¿vale? Venga, pues voy a ver si hay algo por el chat y si queréis vais levantando la mano